Buenos días a todos. Buenos días. Y los que nos veis online también. Pues yo creo que hoy es el último que vamos a tener de las predicaciones libres de verano. Ya la semana que viene continuamos con con Lucas. Y cuando estuvimos este año en Inglaterra, pues siempre visitamos una iglesia que hay allí, que está a un paso de la casa de mi madre. Pues estaban dando unos estudios sobre las diferentes mujeres de la Biblia y en uno de ellos hablaron de Ruth. Y la verdad que me gustó tanto que decidí coger el libro, leerlo de nuevo y estudiarlo. Y es un libro precioso del Antiguo Testamento. Es una historia muy corta, tiene 85 versículos solo, pero de esos 85 versículos se puede aprender muchísimas cosas. Yo creo que se puede dar para varias predicaciones. Pero bueno, vamos a ver todo el libro muy corto y sacar algunas cosas del libro. Como sabéis, la historia de Ruth trata sobre una familia judía, una familia israelita que durante una hambruna en los tiempos de los jueces, pues se traslada de Israel a Moab para sobrevivir. Bueno, lo puse para deberes ayer. Yo no sé si alguien le dio tiempo a leerlo, pero bueno, lo vamos a resumir. Y allí, cuando están en Moab, sus dos hijos crecen, se casan con mujeres moabitas, pero entonces ocurre una catástrofe y no solo muere el padre de la familia, Elimelech, pero también mueren sus dos hijos. Y eso deja a Noemi, madre y esposa, sola con sus dos nueras moabitas. Y entonces descubre que la hambruna que ha terminado en Israel y decide regresar. Entonces se dirige a sus nueras y le dice, mira, yo os quiero, pero la verdad es que si volvéis allí, si volvéis con nosotros seréis extranjeras, seréis forasteras, seréis mujeres solteras, bueno, viudas en una cultura bastante fuerte, bastante brutal. Y es mucho más probable que encontréis maridos y que tengáis una buena vida si os quedáis con vuestras familias aquí en Moab. Una de las nueras Oza acepta y regresa, pero como sabéis, pues Noemi tiene otra nuera llamada Ruth, la moabita, y ella dice, mire, yo quiero quedar contigo, te quiero, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y así que regresa con Noemi. Y ellos viven en una pobreza total, porque no tienen familia. Lo que acaba sucediendo es que Ruth empieza a salir a los campos a coger cebada y eso es lo que hacían los pobres, porque los pobres en Israel se les permite ir a recoger espigas de los campos de las personas, de la gente. Y luego la llevaba a su casa y con eso se podía hacer el pan y ese tipo de cosas, ¿no? Así que a los pobres se les permitía eso. Era una manera que Dios hizo para cuidar al pobre. Y ella acaba yendo al campo de un hombre que se llama Booz. Y según la ley israelita, él podría ser lo que llamamos un pariente redentor. Ahora, la clave de toda la historia es el hecho de que según la ley israelita, un pariente redentor era un pariente cercano de alguien que había fallecido, en este caso Elimelech, el marido de Noemi. Y entonces Booz podía comprar la tierra que pertenecía al marido de Noemi a un precio bastante bueno, pero lo que pasaba en esos casos normalmente es que el pariente también tenía que casarse con la esposa del fallecido. Noemi ya era muy mayor, ya no podía tener hijos. Bueno, muy mayor no, pero ya no iba Entonces, en este caso, se podía casar con Ruth. Pero los hijos de este hombre, del pariente redentor y de la esposa nueva, no llevarían su nombre de este pariente nuevo, ¿no? Sino el nombre de la persona fallecida.
Por ejemplo, para ponerlo para que lo entendamos. El pariente redentor diría lo siguiente. Aquí está mi pariente Antonio, pero Antonio muere y detrás deja a su esposa Susana. Entonces, el pariente redentor podría intervenir y quedarse con las tierras de Antonio y casarse con Susana, pero sus hijos serían de nombre de Antonio. ¿Entendéis? No los hijos del pariente redentor. Así que era una forma de que los hombres fallecidos tuvieron a alguien que pudiera continuar su linaje. Y eso era muy importante para esa cultura. Para nosotros no tiene importancia, pero en esa cultura sí. Y resulta que Booz decide hacer esto por Ruth y por Noemí. Y como resultado la redime. Se casan con Ruth, tienen hijos. Y uno de los hijos es el abuelo del rey David. Muy bien. Es el resumen. Se cree, pero no es 100%, que escribe el libro de Ruth Samuel. Yo voy a decir Samuel. No es 100%, pero por no decir siempre eso, ¿vale? Voy a decir Samuel. El libro se encuentra entre Jueces y Primero de Samuel. Es como un puente entre los tiempos oscuros de los jueces, donde había este círculo de abandono al Señor de pecado y de clamar al Señor por perdón, y que el Señor mandaba un héroe, y este héroe, un juez, pues traía de nuevo la bendición del Señor, y un continuo círculo que vivía el pueblo de Israel, de sufrir, de pedir perdón, de mandar un héroe, etc. Y ese puente a los tiempos de los reyes. Muchas veces la palabra bonitas de Ruth se usan en las bodas, se dice en los votos. Es un libro bonito, es un romance. Ruth va a recoger las espigas, Booz se fija en ella porque ha sucedido que todos los demás le hablan de su carácter noble. Eventualmente se casan, es muy romántico. Pero la historia en realidad se trata de muchas cosas. Se trata de amistad, de lealtad, de redención y sobre todo de Dios y cómo restaura a los que miren con esperanza la historia de amor que tiene con nosotros. Se trata de su fidelidad a su pueblo y también cómo Dios obra en los sucesos diarios y cotidianos de nuestra vida para cumplir sus planes y su propósito en nuestra vida, pero para a la vez cumplir sus planes más grandes que tiene para este mundo. Las dos mujeres, la suegra y la nuera, yo me preguntaba una cosa estudiándolo, el por qué Samuel lo había puesto desde la perspectiva de Ruth. Porque lo más normal en la Biblia, los autores se escribían desde la perspectiva del hombre. ¿Por qué no lo hizo del parte de Booz? Porque él tuvo un parte grande. Y yo creo que es porque quería enseñar muchas cosas, que haciéndolo por parte de Ruth se podía enseñar muchas cosas. Utiliza la historia un poco como Jesús usa la historia del buen samaritano para impactar. Es una mujer, es viuda, sin hijos y además es moabita. Ya sabéis que el estatus de la mujer era muy bajo. Toda su posición social tenía que ver con quién era su pariente hombre, el hombre que estaba a su lado, o que sea su padre, su hermano, su marido, su hijo. Y ellos no tenían un pariente hombre, ninguno. No era nadie, No tenían ningún protector masculino. Pero además de eso, era moabita. Y hay una historia entre el pueblo de Moab y el pueblo de Israel que el Señor hasta prohíbe. Es una ley que
que no tenían que tener buena relación con ellos. Si veis en Deuteronomio, dice, no podrán entrar en la asamblea del Señor los amonitas, ni los moabitas, ni ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación. Porque no te ofrecieron pan y agua cuando cruzaste por su territorio, etc. Si pasamos al siguiente, dice el último, por eso, a lo largo de toda tu existencia, no procurarás ni la paz ni el bienestar de ellos. Incluso el hecho de que Noemí y su marido Elimelech y sus hijos fueron a Moab es una señal de los tiempos oscuros que estaban viviendo en Israel, de que ya se estaban dando la espalda en muchas ocasiones. Y todo esto, viuda, mujer, sin hijos, todo esto descalifica de los planes de Dios a Ruth. No la descalifica. No la descalifica. A pesar de su estatus, a pesar de su pasado, a pesar de ser extranjera, a pesar de ser mujer, Dios aún tenía planes y propósitos para ella. Y usa su historia para enseñar a nosotros que podemos formar parte de su historia también. A pesar de lo que somos hombres, somos mujeres, nuestro estado civil, nuestro rol en la sociedad, el país de donde venimos, nuestra educación, nuestro trabajo. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Gálatas 3 dice, todos vosotros sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos sois uno solo en Cristo Jesús. Y si pertenecéis a Cristo, sois la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Cuando estamos en Cristo no hay hombre ni mujer, judío ni griego. Nada nos descalifica de ser usados por Dios, porque en Jesús somos iguales. Hay diferencias, pero somos iguales en Jesús. Algunos podemos pensar que nuestro pasado o incluso las cosas que estamos atravesando ahora nos descalifica. Quizás hemos hecho cosas que pensamos que Dios ya no nos puede utilizar. Quizás hemos tenido adicciones, relaciones difíciles, divorciados, viudos, sobrevivientes de abuso. Muchísimas cosas no puede haber pasado. Pero Dios sigue queriendo usarnos. Dice en Efesios, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Si estamos en Jesús, Dios quiere usarnos. El pasado, el presente, las circunstancias no determinan. Dios ha creado buenas obras para nosotros hacer. La preparó antes de que fuésemos cristianos. Antes de que naciésemos, Él tuvo sus planes para nosotros. Nuestro presente no tiene por qué dictar nuestro futuro junto con el Señor. Ojo, junto con el Señor. La respuesta de Ruth y Noemí a los tiempos difíciles. Las dos son viudas, han perdido su marido. También hay que pensar que Noemí ha perdido sus hijos. Ruth dice que llevaban 10 años allí. Ya un matrimonio con 10 años no tenía hijos. También otra cosa que pasaba. ¿Y cómo responde Noemí? Al final del primer capítulo dice, apenas llegaron, están llegando a Belén las dos, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo.
Ya no me llaméis Noemí, repuso ella, llamadme Mara. ¿Qué significa Mara? Amargura. Porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llamáis Noemí? Si me ha afligido el Señor, se me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Ella culpa a Dios por los tiempos difíciles que ha pasado. Y a veces hacemos eso cuando las cosas van mal. Y yo entiendo a Noemí que lo que pasó fue muy duro, muy duro. Pero no es culpa de Dios. A veces son nuestras decisiones, a veces son las decisiones de otros que nos afectan y a veces la vida. A veces la vida es dura y vienen cosas difíciles. Y Ruth, ¿cómo reacciona Ruth? Ella tiene que tomar una decisión. O voy con Noemí sin hijos a Judá, donde no tengo valor en aquella sociedad, o vuelvo como Orfa, mi cuñada. ¿Y qué dice Ruth a su suegra? Dice, no insistes en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separe de ti algo que no sea la muerte. Ruth es valiente. A veces se nos requiere ser valientes. A veces Dios pide que seamos valientes para cumplir su propósito. Yo pienso en las personas que conocemos, los misioneros, pienso en la familia Balboa. Son valientes. Pienso en vosotros dos, Olga, Víctor, valientes. Pienso en muchos de vosotros, valientes. ¿Y qué pide el Señor para que seamos valientes? ¿Qué cosa nos pide de nosotros? Lo que no vemos con Ruth son sus pensamientos. Vemos su palabra, pero no vemos su pensamiento. No vemos su miedo. No vemos la noche en vela pensando en la decisión que ha tomado. Pero seguramente que la tendría. Pero ¿sabéis por qué ella era valiente? Por las mismas palabras que dice, porque pone su fe en Dios. Noemi, tú me has contado tanto de tu Dios, como Dios ha cuidado a su pueblo Israel, como te ha cuidado a ti y a tu familia. Y ese Dios que tú me has contado durante todos estos años que has vivido en Moab, yo voy a hacer este Dios mi Dios. Y yo voy a ser fiel a ese Dios. Y desde ese momento elige ella al Dios de Israel. Y es su fe en Él que la mantiene. Y fijaros que aunque Noemí respondió con amargura en esta situación, Ruth ha podido ver a través de Noemí durante todos esos años el amor, el cuidado y la grandeza de Dios en su vida. Ruth es una persona leal. Ella muestra, y aparece mucho en este libro, lo que llamamos una palabra hebrea, yesed. Y esta palabra hebrea significa amor leal, bondad amorosa, compasión y misericordia incondicional. Es una descripción en el Antiguo Testamento que muestra el amor de Dios por nosotros. La palabra usada para mostrar la bondad de Ruth hacia Noemí y luego la bondad de Boaz hacia Ruth. Es este amor, este yesed, que mueve el argumento del libro. Los que ven el trato de Ruth con su suegra comenta esto a Boaz. Lo comentan por ahí su carácter noble. Y parece que eso es lo que
atrae a él, hacia ella. No tanto como es como mujer, sino su carácter. Su demostración de Yesed no se basa en el valor de Noemí, sino en su carácter, en el carácter de Ruth. Y todo esto, la manera en que se tratan, refleja también cómo Dios trata a nosotros. Su amor, su Yesed, no se basa en cómo somos nosotros, sino se basa en cómo es Él y cómo es el carácter de Él. Recuerda que al principio había una hambruna y lo que los traía de vuelta es que el Señor había una vez más rescatado a su pueblo y había traído alimento. El Salmo 136 dice, su amor es para siempre, y lo dice muchas veces. Y como Ruth promete a Noemí, Dios promete a nosotros. Y me pregunto, si Dios muestra ese amor, esa bondad con nosotros, nosotros también lo mostramos a Él y a los que están alrededor nuestro. Si nos ama tanto que por eso nos incluye en sus planes, a ti y a mí. Pero también tenemos que recordar que si a mí me incluye en sus planes, también incluye a todos los demás en sus planes. Todo lo que Él puede utilizar. También vemos en el libro de Ruth que Dios obra en silencio, en segundo plano, detrás de las escenas. Él está al control de todo. Cuando leemos el libro, Dios abiertamente impactando la vida de las personas, solo leemos 2 veces. Uno, cuando trae alimento, y el segundo, cuando permite a Ruth concebir un hijo. Y las demás cosas, Él está mencionado, Dios te bendiga, no sé qué bueno, alaba al Señor, tal. Pero no le vemos claramente a Dios obrando, pero está allí. Y esa es la providencia de Dios. Fijaros en esta parte del capítulo 2. De todos los campos que podía ir alrededor de Belén. Tú imaginas Belén un pueblo y se dedica a hacer pan. Es que Belén es casa de pan. Es que el panadero de Israel. Es donde se crecía la cosecha. Tú imagínate, viene aquí y te dice, ve a coger la robusca de aceituna. ¿Cuántos campos puede haber? ¿Cuántos olivos puede haber? ¿Y dónde cae Ruth? Mire qué dice, Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo detrás de los segadores. Y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Boaz, el pariente de Elimelech. En eso llegó Boaz desde Belén y saludó a los segadores. ¿Dio la casualidad? No, ni casualidad ni casualidad. Que Dios mueve las piezas. Movía para que ellos pudiesen volver, para que conociesen a Boaz, para que pudiese tener la facilidad de redimir las tierras de Elimelech en vez de otro pariente que estaba más cercano y casarse con Ruth. Y si Dios mueve las piezas, ¿cómo cabe esto en toda la historia de la Biblia? Sabéis que toda la Biblia está interconectada, es una historia larga. ¿Cómo conecta todo esto en toda la historia? Ruth y Noemí tenían un problema. Son pobres, no tienen familia. Entra Boaz y él puede entregarlas en una familia y poner a Ruth, una excluida, una extranjera, en una familia. Pero lo emocionante es que trae al futuro rey de Israel. El hijo de Ruth y Boaz llega a ser el abuelo del rey David.
Y entonces, mientras Ruth y Noemi son redimidas, también Israel, recuerda que estamos justo después de Jueces, estaba siendo redimido porque Israel necesitaba ese rey. Porque es lo último que dicen Jueces. Decía, en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Israel necesitaba que Dios obraba, que traía un rey. Pero también Ruth y Noemí necesitaban que tenían una familia. Y terminamos Jueces, y dice, eso no va a funcionar a menos que haya un rey. Y Ruth se trata de cómo Dios trae este rey. La bisabuela, ella es la bisabuela del rey David. En cierto sentido, Dios sana a Israel y da al pueblo lo que necesita, y sana a Ruth y sana a Noemí y da también lo que necesitan. Es que Dios obra detrás para restaurar las situaciones. Dios salva, pero Dios también restaura. Y Dios también sana. En las situaciones difíciles es el momento de tener fe. Su situación difícil duró años, muchos años, pero es el momento de tener fe. Pero Dios los veía. Hay veces que puede ser como Noemí, que no sentimos vistos. Quizás por las personas, nos sentimos escuchados, nos sentimos vistos por Dios, pero Dios sí nos ve y sí ve lo que hay en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabéis que hay muchas fiestas judías? Pues hay una fiesta judía que se llama Shabbat. Y en esta fiesta se celebra la cosecha. Y se leen dos libros. Bueno, se leen dos porciones. Se lea cuando Dios dio la ley en Éxodo. Y también en el Shabbat se lee el libro de Ruth, porque es de la cosecha. Éxodo 20 es una celebración. Dios está dando la ley. Hay ruido, hay fuego. Pero no se ve las personas, los individuos. Pero en el libro de Ruth vemos las personas, vemos individuos. Vemos cómo Dios está hablando en las vidas de personas individuales para hacer sus planes. Y esas personas muy normales como Ruth, como Noemi, son importantes. Y Dios hace lo mismo en nuestra vida. Somos individuos y Dios obra en la vida de cada uno. Somos importantes para Él. No siempre le vemos actuar. No siempre lo sentimos. Bueno, lo sentimos, los sentimientos son algo nuestro. Pero Dios obra y nos ve y actúa. Por todo el libro de Ruth, la van llamando Ruth la Moabita, como allí detrás de su Ruth la Moabita, Ruth la Moabita. Pero en el último capítulo, cuando se casa, es conocida solo como Ruth. Solo como Ruth. Dios permite que conciba un bebé, el hijo, y ese hijo es el abuelo del rey David. Y como Ruth es la bisabuela de David, llega hasta muchísimos años después en la genealogía de Jesús en Mateo 1. Ve ahí en medio, Boaz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí. Isaí, padre del rey David. Y sigue hasta llegar a Jesús. Lo que es impresionante es que esa mujer está allí. Hay muy pocas mujeres en esta lista, en esta genealogía. Y la mujer que está allí es excluida, es una extranjera, pero está allí porque Dios la usó. Y es uno de los ancestros de Jesús, del linaje.
La restaurada participa en la restauración. La redimida forma parte del plan redentor de Dios. Entonces, eso nos enseña que no importa quién eres. Está ahí Rahab. ¿Sabéis quién era Rahab? Una prostituta. No importa quién eres. No importa quién has sido. Si tú crees, si tú pones tu fe en Jesús, Dios puede obrar a través de ti. Formas parte de la familia de Dios. Dios te redime, te restaura, sana y te utiliza. En la genealogía final de Ruth apunta hacia Jesús. Todo va en la Biblia apuntando a Jesús, no hay otro. Y en los 85 versículos, las palabras redimí, redención, pariente, redentor aparecen 23 veces. Ruth apunta al perfecto pariente redentor que es Jesús. Jesús es nuestro perfecto pariente redentor. Es nuestro pariente en que dejó el cielo para hacerse humano junto con nosotros. Es pariente nuestro, se hizo humano, pero en la cruz es nuestro redentor. Nos compró para Él. Igual que Boaz compró la tierra y se casó con Ruth, la redimió, Jesús ha hecho esto con nosotros. Y nos restaura y nos sana y nos pone en su familia. Jesús tiene un propósito de Dios para este mundo. El propósito de Dios para este mundo, ¿cuál es? Ser redimido. Que todos podemos encontrar salvación y ser redimidos de nuestros pecados y restaurados a la persona que Dios nos hizo ser. A la persona que Dios quiere que seamos. En el Salmo 139, hacia el final dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Y esto Dios nos hizo, nos ha formado, nos ha entretejido para sus planes, para ganar este mundo para Jesús. Pero a veces, como Noemí, como Ruth, la vida va por nosotros, se complican las cosas. Puede ser tu caso, pero Dios ha ordenado cosas para ti. Y ha ordenado cosas para mí. Y ha escrito, como dice aquí, cosas en su libro. Y estas cosas no cambian. Si lo ha escrito Dios, ahí está. Nosotros cuando llegamos a ser cristianos, Dios nos empieza a obrar en nosotros y empieza a sacar lo que no debe estar y empieza a restaurarnos. Y nos puede utilizar para lo que Él tiene para nosotros. Cuando tú aceptaste a Cristo, Dios empezó a restaurarte, a ser la persona, como dice aquí, que Él te ha entretejido ser. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Sea lo que sea tu situación ahora, Él te ve, te ama y aún tiene planes para ti. Él mandó a Jesús, ese redentor, para ti. Nada te descalifica para cumplir sus planes. Lo más emocionante de toda la historia de Ruth es que nos lleva a Jesús. Siempre la palabra nos lleva a Jesús. Yo no sé dónde estás en tu fe. Quizás no has creído aún
o no lo tienes claro aún, pero piensa, Dios tiene algo para ti. Dios quiere restaurar tu vida. Quiere perdonar lo que has hecho mal. Quiere restaurar, quiere hacer una diferencia. Si tienes fe, pero a veces las cosas han sido difíciles, como Noemí, también Dios puede restaurar como hizo con ella. También Dios puede volver las cosas a su cauce. Y si no es ahora, seguir teniendo fe. Porque Dios tiene su tiempo y está obrando siempre. O quizás como vos, Dios quiere usarte pero para restaurar a los demás. Las bendiciones no son para guardar nuestra casa para uno solo. Las bendiciones son para restaurar a otras personas. De apuntarlos hacia Jesús. Demostrar ese deseo, demostrar bondad, demostrar amor, demostrar compasión. La historia de Ruth es muy terrenal, es muy de persona. A mí me encanta porque es palpable. Pero es muy de arriba, es muy de las cosas del Señor. Entonces termino con ese versículo. Dice, concentrad vuestra atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias porque en tu palabra hay tanta historia bonita, pero gracias porque tú tratas y tratabas con personas, con individuos, que no miras de lo lejos, Señor, sino que entiendes todo lo que hay, Señor. Y gracias porque obraste en la vida de Ruth, Noemí, los restauraste, los sanaste. Y gracias también, Señor, porque todo eso apunta hacia ti. También tenías tu plan para tu pueblo Israel, pero también tu plan para la humanidad, Jesús. Pero gracias, Jesús, porque tú eres nuestro pariente, que no solo nos salva, sino que quiere obrar en nosotros, quiere restaurar, quiere sanar, quiere darnos lo que necesitamos. Pero también quiere usarnos, Señor, para bendecir a otros. Ayúdanos a no poner delante de ti cosas a descalificarnos nosotros mismos, que podemos ponerlas todas delante de ti y entender que no hay nada que tú no puedes tocar en nuestra vida, que tú no puedes restaurar, que tú no puedes quitar, que tú no puedes mover para ponernos en tus manos para ser usado por ti. Ayúdanos a mirar a los demás con amor, con bondad, con compasión, igual que tú lo has hecho con nosotros. Y Señor, que tú toca nuestra vida, nuestros corazones, nuestra vida, que entendemos que tú obras y nos tienes, Señor, bien en tu mano. Que somos útiles para ti, no para hacer esto ni el otro, no por hacer, sino para realmente traer palabras de bendición, de bondad, Señor, de sanar. Gracias, Señor, por tu palabra y por lo que haces nosotros. En el nombre de Jesús, amén.